Perfecto, entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Voy a darles un poco de tiempo para que puedan dar una leída al aviso de riesgo. Recuerden que este es un mercado en el cual pueden trabajar con apalancamiento financiero, donde los resultados que se pueden obtener son variables, siendo los resultados positivos y negativos una posibilidad. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de los indicadores ADR y las ondas de Elliott. El indicador Average True Range es un indicador técnico que sirve para poder aproximar de cierto modo cuál va a ser la volatilidad en un periodo de tiempo determinado, y las ondas de Elliott son comportamientos de patrones de velas, u otras personas más que nada lo ven como un patrón de largo plazo, que no tiene que ver con las velas, sino que más que nada con las líneas que se pueden definir en base a la trayectoria del precio. El ATR lo vamos a analizar en tres secciones. Primero vamos a hacer una descripción teórica, luego vamos a ver una estrategia de entrada que normalmente se utiliza con este indicador, y luego vamos a ver un ejemplo práctico de cómo implementar la estrategia. Luego vamos a hablar acerca de las ondas de Elliott, vamos a hacer una descripción teórica del indicador o del patrón, dependiendo de cómo ustedes lo perciban. Vamos a hablar también acerca de las precauciones y las reglas generales que se deben seguir para poder aplicar de buena forma este indicador. Y finalmente vamos a realizar un ejemplo práctico de cómo se puede implementar y cómo lo pueden utilizar ustedes en función de lo que estén buscando. Normalmente el Average True Range lo vamos a estar viendo en operaciones de corto plazo, en eso nos vamos a enfocar, y las ondas de Elliott son utilizadas en operaciones más largo placistas, a pesar de que también muestran buenos comportamientos en operaciones de corto plazo. Entonces vamos a proseguir con el indicador ATR. Como les había mencionado anteriormente, es un indicador técnico que busca anticipar la volatilidad de una vela en formación y normalmente es utilizada por los operadores en operaciones intradía. Su cálculo corresponde a un promedio móvil de la magnitud máxima de las siguientes diferencias: la diferencia entre el precio más alto de la vela actual y el precio más bajo de la vela actual, la diferencia entre el precio de cierre de la vela anterior y el más alto precio alcanzado por la vela actual, y finalmente la diferencia entre el precio previo, el precio de cierre de la vela anterior, y el más bajo mostrado en la vela actual. El valor debe ser absoluto, es decir, debe ser una diferencia positiva, y en base a esta diferencia se calcula la apertura que podría tener el precio de la vela en desarrollo. Eso quiere decir que más que nada lo que nos está diciendo es, bueno, en base al comportamiento anterior que ha tenido el precio, vamos a tratar de anticipar la magnitud que podría tener la vela que se está desarrollando en este momento. Lo más convencional es que se utilice un Average True Range de 14 periodos, y esto por supuesto lo que nos entrega es una aproximación bastante útil de lo que se podría dar el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a la descripción teórica? Sé que hasta el momento es bastante sencillo de interpretar. Lo más probable es que se generen algunas consultas en el próximo paso, pero de todos modos me gustaría saber si esto está claro. Excelente, entonces vamos a continuar. Y aquí es cuando ya vamos a comenzar a hablar un poco acerca de cómo utilizar este indicador. Quiero que se pongan en este contexto. Si yo activo el ATR en un gráfico de 1 hora, eso quiere decir que yo voy a tratar de anticipar cuál va a ser la volatilidad máxima que va a haber durante la hora de desarrollo que estoy viendo. Si por ejemplo estoy viendo el euro dólar y el Average True Range me dice, mira, a lo largo de las últimas 14 horas el precio ha tenido una apertura máxima promedio de unos 10 pips, es muy probable que la vela que está en desarrollo en este momento tenga una apertura máxima de unos 10 pips. Sin embargo, el uso que le están dando muchos operadores a este indicador consiste en la cifra que nos está entregando el ATR diario. La primera pregunta que nos surge a la hora de escuchar esta definición es: ¿de qué nos puede servir anticipar la volatilidad con que se podría llegar a mover el mercado en un espacio determinado de tiempo, si aún no sé en qué dirección se va a dirigir el mercado? O sea, no me está diciendo si son, por ejemplo, 10 pips hacia arriba o 10 pips hacia abajo, sino que solo nos está diciendo que se va a mover 10 pips.
no es de mucha ayuda. Sin embargo, si lo activan en un gráfico diario y siguen este procedimiento, lo más probable es que les resulte bastante provechoso. Primero quiero que seleccionen un instrumento financiero con el cual ustedes se sientan cómodos al operar. Normalmente la gente se siente cómoda operando el euro dólar, el oro, la libra dólar, el dólar yen, que son los majors más importantes. Y una vez que estén en ese gráfico, quiero que elijan un marco de tiempo diario, o sea que cada una de las velas que están dentro del gráfico sean diarias. Una vez que estén en este gráfico diario, quiero que activen el ATR de 14 periodos, y eso lo que debiese darles es una aproximación teórica de la volatilidad máxima que se podría dar el día de hoy en base al comportamiento de las últimas 14 velas diarias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que los va a ayudar a comprender cuál es el siguiente paso a la hora de implementar la estrategia de trading. Supongamos que están en el euro dólar, en el gráfico diario, y el ATR les dice, miren, el mercado hoy se puede llegar a mover 100 pips. Ustedes dicen, bueno, no sé en qué dirección se van a mover los 100 pips. Por ende, lo que ustedes van a dejar que ocurra es que el mercado comience a desarrollarse y van a marcar con claridad cuáles son los precios máximos y mínimos que se podrían alcanzar en base a lo que nos está entregando el ATR. Lo que ustedes van a hacer va a ser estar midiendo constantemente cuál es la amplitud que tiene la vela que se está desarrollando, y cuando se alcancen los 100 pips que en teoría nos estaría dando el ATR, ustedes saben que la volatilidad va a comenzar a agotarse. Lo más probable es que el mercado llegue hasta ese punto y no se pueda seguir moviendo, o llegue a un punto muy cercano. Por eso el penúltimo punto que tienen que seguir dentro de estas instrucciones es seguir el precio. Monitoreen la distancia entre el punto máximo y el punto mínimo, y una vez que se alcancen los 100 pips, van a buscar realizar una operación. Vamos a operar al alza si la volatilidad máxima de la sesión se ha consumido hacia la baja, o sea, si hemos visto que los 100 pips se han movido hacia la baja y eso nos ha dejado en un punto mínimo, donde es muy difícil que el precio siga rompiendo hacia abajo, y van a operar a la baja si la volatilidad máxima de la sesión ha consumido la volatilidad del precio hacia arriba, o sea, si alcanzamos un nivel de resistencia intradía, donde el precio muy difícilmente va a poder tener la capacidad de seguir perforando. Eso es lo que nosotros vamos a estar buscando. Y una vez que esto se ha dado, vamos a realizar una operación. Este procedimiento corresponde a una estrategia de agotamiento, pues se opera bajo el supuesto de que el mercado no puede seguir subiendo o no puede seguir bajando. Hago énfasis en que esto solo es algo aparente. Si están operando bajo un escenario fundamental, como siempre ocurre con el análisis técnico, es probable que exista una ruptura de estos niveles. Sin embargo, si están operando en un escenario técnico, en la ausencia de fundamentales importantes que puedan generar una ruptura de estos niveles, la probabilidad de que tengan éxito aumenta exponencialmente. Y recuerden que esto es el anticipo de lo que puede ocurrir, por lo menos durante la sesión de hoy. No nos está hablando de lo que va a ocurrir mañana o a lo largo de la semana, sino que solo nos está hablando acerca de lo que va a ocurrir durante esta sesión, porque estamos viendo el ATR diario. Alejandro pregunta, ¿un doji puede ser un ATR igual a una vela sin sombras? Mira, en este caso, creo que no sería así. El ATR normalmente considera las sombras, considera las puntas. ¿Ya? Así que, Alejandro, debieses considerar siempre la amplitud total. Recuerda que no es la comparación entre el precio de apertura y el precio de cierre, sino que es la apertura entre el precio máximo y el punto mínimo que se está alcanzando. Miguel Oviedo pregunta si el ATR 100 y sube 60 y luego baja 40, debo sumarlos. Recuerda que si sube 60 y baja 40, las puntas que vas a ver entre las velas van a tener una amplitud de 60 pips, porque el movimiento a la baja de 40 pips se desarrolló dentro del intervalo de la vela. Recuerda que el ATR habla acerca de la apertura de la vela. Los movimientos intermedios son solo ruido que se está produciendo dentro del día, pero lo que nos interesa es la amplitud de la vela, tal como vamos a ver en un ejemplo que tengo preparado luego de esta diapositiva. Me gustaría saber si hay alguna consulta adicional para poder proseguir e ir cerrando ya el tema del ATR, que es uno de los indicadores que creo más hemos discutido a lo largo de la semana
junto a otros ejecutivos, Gabriela, Paulina, Tania, han estado también ayudándome con este tema. Yo también he estado tratando de desarrollar este webinar con el enfoque de responder las consultas que nos han llegado a lo largo de la semana. Y creo que está resultando ser bastante explicativo cuál es el objetivo que tiene la ATR, por lo menos con el enfoque con el cual lo he explicado en webinars anteriores, quizás lo han escuchado en webinars de rango o en webinars de tendencia, de mediano y largo plazo, pero por el momento creo que este es el enfoque que se le debe dar. ¿Hay alguna consulta adicional antes de poder ir con el ejemplo práctico? Bueno, al parecer no hay más consultas. Mario pregunta si la media, o sea, si el promedio, muy probablemente se refiere, es en base a cada sesión. Si lo activas en un gráfico diario, sí, va a ser en consideración de las últimas 14 sesiones, de los últimos 14 días. Pero si lo activas en un gráfico de 1 hora, va a tomar las últimas 14 horas de operación. Por ende, va a depender del time frame o del marco de tiempo en el cual estés activando el indicador técnico. Sin embargo, mi recomendación personal es que lo actives en un gráfico diario. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Vamos a hablar ahora acerca de el ejemplo. Y quiero que vean esta impresión de pantalla. Yo ayer estaba viendo el dólar yen, operando en base a esta estrategia, y resultó ser muy, muy certera. No estoy buscando realizar un ejemplo, por ejemplo, con cifras del 2001 para que vean que esto tiene vigencia actual. Y fíjense en esto, ayer el precio más alto del dólar yen fue 101.907 y el más bajo fue 101.131. Por otro lado, el ATR de 14 periodos en gráficos diarios mostraba un movimiento de 75.8 pips como máxima amplitud de la vela. Y por otro lado, la distancia entre el punto máximo y el mínimo fue de 77.6 pips. Si se fijan, no fue exacto. Sin embargo, una diferencia de menos de 2 pips, a mi juicio, es totalmente aceptable. En este caso fue de 1.8 pips. Para una estimación diaria, el grado de acierto que tuvo el día de ayer en el dólar yen fue altísimo. Sufrió el apoyo, por supuesto, de que no habían fundamentales. El apoyo también de que durante la mañana había habido mucha volatilidad. Esto es en gráficos diarios. Sin embargo, el gráfico que está abajo es en un gráfico de 1 hora para que puedan ver el desglose. ¿Ya? Cuando se alcanzó el punto más bajo y el precio comenzó a subir, comienza la etapa de seguimiento. Cuando nosotros decimos, bueno, se alcanzó el punto más bajo, el precio está corrigiendo, y yo lo que estoy buscando es una amplitud de 75.8 pips. Cuando se dé esa amplitud de la vela, voy a comenzar a operar. El precio comenzó a desarrollarse, a primera hora de la mañana estaba muy, muy bajo, subió consecutivamente durante 2 horas, luego tuvo una corrección, y luego siguió subiendo durante 3 horas consecutivas más. Y ahí fue cuando alcanzó la volatilidad ayer estimada, que fue 75.8 pips, y es cuando se te da la señal a la baja. Entonces fue cuando ejecuté la orden de venta, y el precio sufrió una caída de unos 28 pips, que si se fijan, casi coincide con lo que estuvimos viendo en el último swing, en este punto, cuando el precio comenzó a corregir, y luego siguió subiendo. En este caso, lógicamente, lo que hemos visto es que el precio consumió la volatilidad estimada para el día, y luego, como se consumió la volatilidad estimada, la gente comenzó a hacer toma de utilidades, cerrando las posiciones que había abierto durante la mañana, y también hubo un estímulo para las personas que ya comenzaron a intuir que este era un punto máximo para poder ingresar al mercado vendiendo. Así que la estimación de cuál iba a ser la volatilidad máxima durante el día propició a los operadores a tomar la decisión de decir, bueno, hasta aquí no llegamos durante el día de hoy y por ende voy a vender. Luego sufrió una caída sucesiva de 3 horas, generando una oportunidad de unos 28 pips, delimitada también por el último swing que se vio mientras se desarrollaba el alza en los precios. Esto es más que nada la estrategia. Deben tener la precaución de que aquí no estamos hablando acerca de temas de gestión de riesgos, eso normalmente es muy personal. Recuerden que también pueden pedir consejo con respecto a este tema enviando un correo electrónico a info@diariofx.com. Lo voy a dejar nuevamente especificado en el chat para que lo puedan ver. Y bueno, me gustaría saber antes de proceder con el tema de Elliott, que creo es el grueso de este webinar, si ha quedado claro cómo utilizar el indicador ATR y cuál es el uso que se le puede dar en una operación de agotamiento intradía.
Fernando Cerda consulta. Entonces tenemos que estar monitoreando todo el día o hay otra forma. Fernando, recuerda que puedes dejar órdenes pendientes posicionadas dentro del mercado. Lo puedes hacer de forma anticipada sabiendo cuál es la volatilidad con la cual se podría mover el mercado durante el día. Aunque lo más usual es que la gente comienza a buscar este tipo de oportunidades luego del cierre de la sesión europea, que es cuando ya el mercado comienza a agotar en mayor medida su volatilidad. ¿Ok? Así que no es necesario que lo esté viendo todo el día. Es posible que sea bueno que ingrese durante el desarrollo de la sesión de Nueva York y muy cerca del cierre de la sesión europea para ver en qué punto te encuentras y buscar una oportunidad sabiendo que el mercado está comenzando a agotar su tendencia, aunque lo ideal, si hablamos de un óptimo, sería que lo pudieras estar siguiendo a través de la plataforma móvil o a través de la plataforma web o desktop según corresponda. ¿Ok? Eso creo que es lo ideal, pero si no tienes la posibilidad de hacerlo, lógicamente lo puedes hacer de ese modo, ingresando durante la sesión europea. Alfredo pregunta si con los commodities ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo. Recuerda que solo te anticipa la cantidad de pips, no hay ninguna variación, aunque recuerda que los pips en muchos commodities se lee de forma distinta a las divisas. Así que con eso, Alfredo, tendrías que tener especial atención. Miguel Oviedo pregunta cuál es la hora de cierre de Europa. Bueno, por lo menos a nivel local es cerca de las 2 de la tarde. Por ende, tendrías que averiguar en qué horario corresponde en tu país. No manejo en este momento qué horario tienes tú, pero si quieres nos puedes enviar un correo, Miguel. Nosotros hemos mantenido contacto constante, así que no tengas miedo, me lo envías y yo te doy una respuesta en base a tu zona horaria. Alejandro pregunta si la medición del tamaño de la vela fue entre puntos extremos de la vela de 1 hora. Lo que pasa, Alejandro, es que yo sé con cuánta volatilidad se podría manifestar el mercado durante el día. Sin embargo, encuentro muy poco gráfico seguirlo viendo en el gráfico diario. Por ende, lo que hago es tener claridad con respecto a la volatilidad máxima del día y luego me voy a un gráfico de 1 hora para poder hacer un seguimiento un poco más constante y un poco más preciso de lo que está ocurriendo. Paz pregunta si el ATR se mueve más por el desarrollo diario o por algún evento importante que esté sucediendo. Recuerda, Paz, que el cálculo considera la apertura máxima que se ha producido en correlación, se podría decir, con los movimientos del mercado en los últimos 14 días. Así que no hay un evento fundamental puntual, sino que es más bien un promedio móvil. Se parece mucho a una media móvil, sin embargo, esto considera las aperturas, más que los puntos exactos en los cuales se está manifestando el mercado. Guillermo pregunta si, por ejemplo, en 70 pips estaría bien. Mira, estaría bien dependiendo de tu apetito al riesgo. Si tú estás dispuesto, por ejemplo, a ingresar antes de que el mercado haya consumido toda su volatilidad, perfecto, pero tienes que estar atento a que el mercado puede seguir subiendo y sin ninguna duda eso te va a exponer un poco más porque el stop loss tendría que estar un poco más lejos. ¿Ok? Fernando pregunta si se dan divergencias comunes en el ATR, o sea que el mercado esté mostrando, por ejemplo, picos cada vez más altos y el ATR esté mostrando niveles cada vez más bajos. Este es un error súper frecuente, así que quiero que todos pongan atención a esta respuesta. A pesar de que es un promedio móvil, estamos calculando volatilidad, no dirección de mercado. Aquí la divergencia no se da como, por ejemplo, se da en el indicador RSI o el estocástico, donde sí nos están tratando de dar tendencia. Cuando aquí, por ejemplo, vemos una ATR con tendencia a la baja, eso no significa que el mercado tiene tendencia a la baja, sino que el mercado se está mostrando cada vez con menos volatilidad. Mario Campos pregunta si existe alguna modificación en el indicador o se utiliza tal como lo da la plataforma. Mario, la plataforma ya viene con el indicador totalmente calibrado, así que simplemente lo tienes que activar. Solo eso. No sé si hay alguna pregunta adicional con la cual los pueda ayudar antes de pasar al tema de Elliot. Yo sé que es súper interesante el tema de la ATR, a mí también me importa mucho que ustedes tengan claridad con respecto a esto. Yo utilizo mi trading personal y créanme, es bastante bueno para poder realizar operaciones intradía en baja volatilidad. Norberto pregunta si el ATR indica la volatilidad máxima, disculpa, del máximo al mínimo del día. Esa es exactamente la lectura, Norberto.
Recuerda que es algo aparente, o sea, también tienes que ver si es que hay algún fundamental que pueda afectar esto, pero teóricamente es eso. No debería dar el punto máximo y el punto mínimo y la distancia que debería haber entre ellos. Bueno, creo que ha quedado bastante claro lo que es el indicador ATR y cómo se utiliza. Recuerden que cualquier consulta la pueden hacer enviando un correo electrónico a info@diarefx.com. Y ahora vamos a irnos directamente con la información referente a qué son las ondas de helio. Más que un indicador, este patrón, creo que es uno de los indicadores más complejos de explicar. Ya es un patrón bastante difícil, requiere de una persona experimentada al otro lado de la pantalla, pero creo que es bueno implantar la inquietud para que muchos de ustedes comiencen ya a interiorizarse en qué consiste, se podría decir, el patrón de las ondas de helio y cómo lo pueden utilizar en operaciones de largo plazo. Este patrón se desarrolló en los años 30, la teoría de Elliot corresponde a una descripción detallada de cómo los mercados financieros se mueven en el tiempo fruto del comportamiento y la psicología humana, postulando que hay un comportamiento cíclico entre el crecimiento y la caída del valor de los instrumentos financieros que componen un mercado de capitales en particular. Normalmente se busca determinar estos patrones, cuáles son las incidencias que podrían tener dentro del tiempo y cómo podemos aprovechar esas fluctuaciones en el largo plazo para poder vernos beneficiados de las oscilaciones en los precios. Los ciclos de los cuales habla la onda de Elliot son bastante amplios. De partida tenemos superciclos de más de un siglo. Hay personas que están siguiendo instrumentos desde esa cantidad de tiempo. Hay superciclos también de décadas, de 40 a 70 años de análisis. Hay ciclos de un año a varios años de análisis y de seguimiento. Sin embargo, creo que los más utilizados son, fuera de los ciclos, los primarios, los intermedios y los menores, que son de semanas a años, de semanas a meses y de semanas de análisis. Luego los minutes y los moetes son utilizados en menor medida, son ciclos de varios días o de varias horas, y los subminuetes son los menos utilizados, que son ciclos de solo algunos minutos. ¿Ya? Lo que estamos buscando en este punto es saber cómo se está comportando el mercado de forma cíclica, buscar un patrón y aprovecharlo realizando operaciones de largo plazo. Ahora, vamos viendo por qué componentes está compuesta la onda de Elliot. Por si acaso y para su tranquilidad, vamos a ver esto en dos ejemplos y vamos a también ver estructuralmente cómo se forman las ondas de Elliot. Sin embargo, necesito que tengan muy claro cuáles son los componentes que tiene este patrón. Los componentes principales son 8 ondas, que se clasifican en dos. 5 ondas de la tendencia dominante y 3 ondas de la tendencia correctiva. Las ondas de la tendencia dominante son la onda 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos viendo las velas japonesas. La onda 1 corresponde al inicio de una tendencia. Normalmente se asocia al movimiento, inicia un nuevo ciclo y es uno de los puntos o una de las ondas más difíciles de identificar. Casi siempre la gente se da cuenta de que hay un comportamiento de Elliot en la tercera onda. Sin embargo, la onda 1 nos va a dar el pie inicial para poder hacer un cálculo de varias cosas más adelante. Por ende, una vez que se ha identificado, deben inmediatamente enmarcarla para saber cuáles podrían ser los movimientos futuros si normalmente se genera la onda 1 en base a algún fundamental o en base al alcance técnico o algún nivel relevante. Ya en este punto los movimientos pueden ser bruscos y, como les comentaba anteriormente, es muy difícil de identificar. Ya es recién el inicio. La onda número 2, el segundo movimiento de las velas, corresponde a la corrección del movimiento de la onda 1. Generalmente el precio nunca retrocede más allá de un 61.8% en base del avance de la onda 1, y puede ser esta corrección por toma de utilidades luego del primer movimiento o la maduración del significado de un evento fundamental. Muchas veces la gente reacciona de manera muy eufórica frente a la publicación de un fundamental y luego se da cuenta de que la lectura
es totalmente distinta a lo que aparentemente se entregó y por ende hay siempre correcciones técnicas para poder tomarse un tiempo para poder madurar las noticias. Luego la onda 3, a mi juicio, es la onda más importante de la onda de Elliott. Es la onda que viene luego de la corrección producida en la onda 2 y tiende a ser la onda de más alto recorrido, o sea, donde se consumen una mayor cantidad de pips. Tiende a buscar un objetivo en la dirección de la tendencia dominante, o sea, la tendencia general que se generó en la onda 1, y tiende a coincidir este objetivo con un avance de un 161.8% del retroceso de Fibonacci que se puede trazar en la onda 1, o sea, si yo trazo el Fibonacci uniendo el punto mínimo con el punto máximo de la onda 1, y le pido que me marque el 161.8% de avance, vamos a delimitar inmediatamente que este punto va a ser el objetivo de la onda número 3. Se caracteriza por tener pullbacks, o sea, correcciones muy cortas y movimientos decididamente a favor de la tendencia. Y este es el punto que tenemos que buscar como operadores si no hemos logrado identificar la onda número 1. La onda número 4, muy parecida a la onda número 2, es un movimiento correctivo, sin embargo, no tiene la misma pendiente de la onda número 2, es bastante más lateral, normalmente no se retrocede más allá del 38.2% de lo generado en la onda número 3 y lo importante en este punto es esperar un movimiento que corresponde a la onda número 5, que es el último movimiento en favor de la tendencia dominante, donde el volumen operado es inferior y muchos indicadores de momentum comienzan a mostrar divergencias, o sea que la tendencia ya ha comenzado a agotarse. Eso quiere decir que se están mostrando máximos más altos, pero los indicadores comienzan a mostrar máximos cada vez más pequeños. Ahora, una vez que se ha desgastado esta tendencia alcista bajista dominante, nos vamos inmediatamente a las ondas correctivas, que son los puntos en los cuales el precio comienza a tomar una tendencia contraria. Al igual que con la onda 1, la onda A, que corresponde a la primera onda de la tendencia correctiva, esta onda corresponde a la más difícil de ubicar. En gran parte se debe a que los operadores aún se debaten entre el cambio y la mantención de la tendencia dominante, y un signo del inicio de esta tendencia es el aumento del volumen que presiona el precio en contra de la tendencia dominante. Esto lo pueden ver en el indicador, por ejemplo, SSI, el Speculative Sentiment Index correspondiente y contenido en Daily FX Plus, nuestra página exclusiva para clientes de FXCM. Ahora, la onda B corresponde a una corrección a favor de la tendencia dominante luego del primer movimiento correctivo y normalmente se relaciona a un aumento del volumen de personas que desean retomar la tendencia original del precio. Sin embargo, este es inferior a la onda A y se produce también un volumen inferior como para poder retomar la tendencia original. Y ya la onda C nos da la señal del cambio de tendencia, aumenta notablemente el volumen en contra de la tendencia dominante, muy parecido a lo que ocurre en la onda 3. Normalmente está la tendencia o la onda que nosotros podemos identificar como traders y la volatilidad se manifiesta al igual que con la onda 3 en un movimiento muy similar a el 161.8% de lo visto en la onda A utilizando un retroceso de Fibonacci. Ahora, ¿cómo se ve una onda de Elliott? Una onda de Elliott se ve muy parecido a esto. Claramente del 1 al 5 hay una tendencia alcista. Recuerden que esas líneas vamos a reemplazar luego por velas. Y luego aparece el patrón A, B y C mostrándonos caídas en los precios. Primero tenemos la onda 1 alcista, que es donde comienza la tendencia. Luego tenemos una corrección técnica que nos lleva a la onda número 2. Y luego una corrección que confirma la tendencia dominante y que nos lleva a la onda número 3, que es la más prominente dentro de todas las que se están viendo. Luego la 4 y la 5 ya comienzan a mostrar cierto patrón de agotamiento, el 4 una última corrección técnica y el 5 ya comienza a mostrar divergencias como para poder comenzar con la onda de corrección A, que es muy difícil de identificar. Sin embargo, pasando de la B a la C podemos observar un comportamiento mucho más importante. Ahora, ¿cómo saber que estamos pasando de una onda 1 a 2 y cuando esa 2 se está convirtiendo en 3? Es porque las ondas de Elliott dentro de las propias ondas tienen sus propios comportamientos. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en este gráfico pequeño, en este sector, donde de la onda 1 a la onda 2 y luego pasando a la onda 3 hay ondas nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 como subondas que componen una onda mayor.
Recuerden que las ondas de Elliott se pueden ver dentro de gráficos diarios y gráficos más pequeños. Sin embargo, yo les recomiendo que lo utilicen para poder generar operaciones de largo plazo utilizando gráficos diarios, semanales o ya en casos más amplios, mensuales. No sé si hay alguna consulta antes de poder pasar a la siguiente sección de teoría de ondas de Elliott y al ejemplo finalmente para poder terminar el webinar de hoy. Alejandro Almanza pregunta si existe este patrón en el mercado solo a veces o si siempre hay ondas de Elliott. Bueno, las ondas de Elliott creo que son una de las más cuestionadas dentro del mercado Forex. Hay traders, mejor dicho, que son acérrimos seguidores a las ondas de Elliott y otros que las cuestionan fríamente diciendo que es un comportamiento muy extraño y muy difícil de ubicar. Otros lo ubican con mucha facilidad y realmente les es bastante útil. Yo en este caso voy a tratar de no inclinarme hacia ninguno de los dos sectores, voy a tratar de quedarme neutro para que ustedes no puedan ver afectada su opinión. Lo que sí les puedo decir es que esto requiere mucha práctica. El identificar ondas de Elliott no es sencillo y es difícil poder hacerlo en time frames cortos de tiempo. Normalmente se requiere analizar el mercado en periodos bastante amplios. ¿Ok? Por ende, no siempre se da Elliott con claridad, pero existen teorías de que siempre se da Elliott en el largo plazo. Alguien pregunta si se puede utilizar el scalping o si se parece a la formación hombro, cabeza, hombro. No necesariamente, Mauricio. Y Manuel, aprovecho de responderles a ambos. El scalping, utilizando las ondas de Elliott es bastante difícil. ¿Por qué? Porque uno no sabe si está viendo un Elliott con demasiado zoom, o sea, si estás viendo un comportamiento muy pequeño como para que se comporte como un Elliott, probablemente tengas que irte a un time frame distinto. Por ende, en operaciones de scalping no es muy recomendable, normalmente se relaciona a comportamientos de más largo plazo. Y la formación hombro-cabeza-hombro creo que correspondería a el cambio que se pueda producir en un momento dentro de la onda de Elliott, sin embargo no corresponde a la formación general de la onda de Elliott en sí. Recuerda que pueden haber varias ondas dentro de la formación del patrón general y por ende pueden darse varios patrones vela adentro. Paz pregunta si al ser de largo plazo se le puede asignar algún time frame en particular. Sí, yo te recomendaría utilizarlo en un time frame de un día o una semana para poder buscar oportunidades. Recuerden que aquí ya estamos hablando de largo plazo, el corto plazo lo tratamos con el indicador ATR y este creo que sería mucho más recomendable en esos marcos de tiempo para que no se generen muchas confusiones. Sí, Alexander, hay un indicador que se llama contador de ondas de Elliott, está la Trading Station, y que les puede decir en qué onda de Elliott estamos desde el punto de vista teórico. Sin embargo, creo que el ojo humano en este comportamiento, en este patrón, es bastante certero, pero para poder apoyarte y recibir una segunda opinión, si tú crees, por ejemplo, que estás en la tercera onda de Elliott, puedes activar ese indicador y te va a indicar en qué onda estamos desde el punto de vista cuantitativo. ¿Ya? Así que sí está. Hay una sección totalmente dedicada a Elliott dentro de la plataforma Trading Station y hay indicadores que les van a ayudar a contar en qué onda estamos. Bueno, vamos a proseguir entonces con este tema. Miguel pregunta si la tendencia bajista es igual, eso lo vamos a ver en el ejemplo. Créanme, va a ser mucho más explicativo de lo que estamos viendo ahora, aquí estamos solo en la parte teórica y ahí vamos a ver un ejemplo con la tendencia alcista y un ejemplo con la tendencia bajista. Bueno, las ondas de Elliott tienen reglas generales y algunas precauciones en las cuales me gustaría hacer énfasis, y las precauciones son las siguientes. Tal como les he mencionado a lo largo del webinar, no existe una fórmula para contar ondas. Para muchos es cosa de práctica, para otros es cosa de talento, aunque eso me parece un poco más soberbio, por ende lo vamos a dejar solo en un tema de práctica. El contar ondas de Elliott requiere de mucha observación, mucho seguimiento y como les decía, si quieren respaldarlo, existe un indicador de contador de ondas de Elliott en la plataforma Trading Station. Las ondas no entregan, por otro lado, un nivel puntual de entrada. Osciladores, patrones de Beere y niveles relevantes entregados por indicadores como Fibonacci o Bollinger
tienden a ser buenos aliados a la hora de decir, bueno, está comenzando la onda número 3, por ende hay que comprar o vender según corresponda, y el punto lo voy a determinar con alguno de estos indicadores, porque la onda de Elliott, por supuesto, no me dice en qué momento exacto ingresar. ¿Ya? Por otro lado, las políticas de gestión de riesgo quedan fuera del análisis de este indicador técnico, por lo que deben ser desarrolladas de forma independiente. No se apalanquen en demasía, recuerden operar siempre con stop loss. En caso de que tengan alguna consulta o algún problema para poder determinar políticas de gestión de riesgo que vayan de la mano con su perfil como traders, pónganse en contacto con su ejecutivo para que los puedan ayudar. La regla general, por otro lado, es que este método ha sido muy cuestionado a lo largo del tiempo. De no entender su operatoria o de no sentirse cómodos utilizando este medio, busquen soluciones, estrategias alternativas para poder buscar movimientos de largo plazo, pues, como casi siempre ocurre, esto no es para todos, es muy abstracto, hay algunas personas que lo ven y logran ubicarlo cuantitativamente de forma inmediata y otras personas a las cuales en el largo plazo les resulta imposible poder implementarlo dentro de su estrategia. Ahora, como reglas generales, las ondas 3 y B tienden a ser las de movimientos más extensos y por ende las más llamativas. Ya, esas son las que normalmente ustedes van a poder identificar si logran utilizar de buena manera este patrón. Por otro lado, pueden haber ondas dentro de las ondas, ciclos pequeños que generen ciclos de mayor envergadura. Y esto también les va a ayudar a determinar cuándo podría comenzar una onda 3 o una onda B, si están buscando ese movimiento extenso. Ahora, la onda 3 y B tienden a ser aquellas ondas en las cuales ingresan los operadores, como les comentaba. La facilidad de identificar este comportamiento tiende a ser mucho más sencillo y no necesariamente radica en que es más extenso su movimiento, sino que en realidad el comportamiento ya se comienza a denotar cuando uno logra identificar las ondas 1 y 2, que es lo que convencionalmente ocurre. Norberto Schneider pregunta, ¿cómo se muestra un cambio de tendencia luego de un ciclo de 8 ondas? Esa pregunta es bastante compleja, Norberto. Normalmente la gente que está operando ya a ese nivel, con tendencias muy extensas que tienen que ver con ya años de avance, como la que se dio en el dólar yen durante la primera década de este siglo, tiende a fijarse mucho en el volumen operado, en cómo están, por ejemplo, variando también los volúmenes de traders, discúlpame, en el SSI en el largo plazo y cómo pueden influir esos patrones en los cambios de tendencia. Luego también están contrastando esto con indicadores en time frames bastante amplios y tienden a romperse estas ondas luego de la publicación de un fundamental tan importante como el que se entregó el año pasado, cuando Kuroda consideró que el yen japonés ya se había apreciado lo suficiente como para poder ya comenzar a subir la relación dólar-yen. No existe una regla general, como siempre, con este tipo de comportamientos, sin embargo, fundamentales de alta relevancia y cambios en las preferencias de los traders en lo que a proporción de operaciones de compra y venta respecta dentro de un instrumento en particular, tiende a generar un cambio de tendencia como el que tú estás viendo. Ahora, si nos vamos a la práctica, quiero que se fijen en el siguiente ejemplo, por favor. Aquí tenemos una oportunidad de compra en un instrumento cualquiera debido a que se está tocando el soporte de una tendencia. Ahora, aquí tenemos la siguiente consulta. A pesar de que hay una oportunidad de compra, esta va a ser beneficiosa en la medida en la cual el mercado se siga moviendo en la dirección correcta de la posición. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que se dé una ruptura de este nivel y comience a bajar el precio, generando pérdidas en nuestro balance. Ahora, desde el punto de vista de Elliott, aquí ya podemos contar 3 ondas, o mejor dicho, 4 ondas. La primera es la subida, el inicio de la tendencia, la onda número 1, luego hay una corrección bajista que corresponde a la onda número 2. Luego la onda número 3 se manifiesta al alza y la que estaríamos viendo ahora sería la onda número 4. Por ende, la onda número 5 debiese manifestarse en este momento en base a este comportamiento y por ende debiésemos comprar sustentados en que viene la onda número 5 y que estamos cerca de un nivel de soporte. Como les decía, siempre es bueno poder complementar el análisis con algo y efectivamente es lo que ocurre con posterioridad. El precio comienza a subir y por ende las ondas de Elliott en este punto nos hubiesen sido bastante útiles. ¿Ya? Este sería un patrón alcista de ondas de Elliott y ahora vamos a hablar acerca de lo que se puede dar
en caso de que el mercado comience a bajar, tal como preguntaba Miguel hace un rato y tal como pregunta Manuel en este momento. Manuel dice la 3 no debería ser más grande que la 1. Recuerda que aquí estamos hablando de análisis técnico desde el punto de vista teórico, eso es lo que debe haber ocurrido. Sin embargo, pueden haber divergencias, el mercado finalmente es un ente que se gestiona de forma independiente y puede haber habido algún fundamental en medio. La onda se había manifestado y la amplitud luego es un tema totalmente aparte, así que hay que hacer seguimiento independiente de lo que diga la teoría, también hay que poner atención a lo que está ocurriendo desde el punto de vista fundamental. Efectivamente, desde el punto de vista teórico debe haber ocurrido, sin embargo, es posible que se den excepciones. Eso es exactamente lo que acabo de plantear, Alexander. Va en contra de la teoría, pero la onda está presente. Me refiero, ya comenzó, ya la comenzaste a contar, luego si dura menos de lo que dicta la teoría, vas a tener la opción de desacoplarte pensando en que esto no es un comportamiento de Elliot, o te vas a poder quedar con eso debido a que piensas que es un movimiento de Elliot que quizás fue menos extenso por algún motivo en particular. Ahora, si nos vamos al ejemplo bajista, tenemos esta oportunidad de venta. Nuevamente tenemos la incertidumbre de que se pueda romper este nivel y nos podamos ir al lado equivocado de la posición o al lado correcto del mercado. Quizás muchos de ustedes, ya viendo el ejemplo anterior, puedan intuir en qué onda nos encontramos en este momento, y quiero que alguno de ustedes opine y me diga en qué onda creen que estamos operando ahora, cuál creen que es la que vamos a poder aprovechar. Norberto dice el inicio de la 3, María dice el inicio de la 3, Alejandro Almanza dice que es la C, o sea, ya está viendo un movimiento contratendencial. ¿Alguien más tiene alguna opinión distinta o está en línea con lo que está diciendo Norberto, María o Alejandro? Alexander, disculpen, dice que es la onda 3. Y vamos a ver efectivamente qué es lo que ocurrió. Y efectivamente, según la teoría, estamos en el inicio de la onda número 3. La onda número 1 es el inicio de la tendencia bajista. La onda número 2 fue la corrección con menor envergadura al movimiento de la onda 1. Y en este momento está comenzando la onda número 3 desde el punto de vista teórico, ¿ya? Ahora, según este fundamento, el mercado dice comenzar a bajar, y aquí sí hay un movimiento 3, como dicta la teoría, bastante extenso. Recuerden que aquí estamos viendo un gráfico diario en un instrumento en particular, como les comentaba, así que aquí hay meses de movimientos a la baja, hay pullbacks, sin embargo, no son tan extensos como el movimiento 2 y por ende no debiesen ser considerados como como la onda número 4. La onda número 4 se viene a manifestar en este punto, luego viene la onda número 5, donde claramente el mercado comienza a aplanarse un poco para dar paso al cambio de la tendencia. Eso es más que nada lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero haya sido algo provechoso para ustedes, quedo abierto a las últimas consultas que tengan antes de poder dar por cerrada la sesión. Y bueno, me ha gustado mucho la participación que han tenido, han preguntado bastante, han habido preguntas interesantes y quiero que me digan, bueno, qué más podemos mejorar dentro de lo que ya se entregó o qué fue lo que aún no les ha quedado muy claro. Alfredo, como te comentaba hace un rato, enviando un correo a info@diarefx.com van a poder solicitar la grabación de este webinar junto a la presentación. Y por otro lado, vamos a también subir este webinar a la biblioteca de webinars que está contenida en DiarFX. Instrumentos de scalping los vamos a ver en otros webinars, de hecho ya lo hemos visto, creo que no estamos abocados en este caso a ese tema y por ende me gustaría poder enfocarme en lo que estuvimos viendo por ahora. Alexander dice que le gustaría poder ver la aplicación de los indicadores para la determinación de ondas de Elliot. Mira, me resulta muy interesante. En el próximo webinar que esté encargado de emitir, voy a hacer énfasis en la aplicación de las ondas de Elliot. Vamos a buscar alguna oportunidad que sea contingente, que hable de lo que está ocurriendo actualmente en el mercado y que utilice los contadores de ondas para saber qué tan asertivos pueden ser a la hora de contrastar lo que dice la teoría
y lo que estamos nosotros viendo en nuestra experiencia, que también es bastante fuerte en algunas ocasiones y va más allá de lo que pueda contar un indicador técnico. Bueno, voy a responder la última pregunta que me envía Norberto y que tiene relación con el tema. Con respecto a los horarios de cierre, Miguel, envía un correo, lo respondemos por ahí inmediatamente, no hay ningún problema. Y Marcelo, recuerda que la grabación de esto va a estar, así que no solo vas a poder acceder al resumen, sino que vas a poder acceder al curso completo. Hacer un resumen sería bastante extenso, el webinar de hoy ha sido muy largo, y en virtud del tiempo me gustaría poder dar respuesta a lo que me está consultando Norberto, para luego poder dar cierre, y en caso de que tengas alguna consulta, de todas formas, Marcelo, puedes enviar algún correo electrónico a info@ierfx.com. Norberto dice, quiero ampliar mi pregunta. Si finaliza una tendencia, ¿en qué número de ondas se vería reflejada la misma? Por ejemplo, luego de 5 impulsivas alcistas continuas, 5 impulsivas bajistas. Mira, aquí puede darse lo siguiente. A veces hay 5 ondas de Elliot, 5 ondas de Elliot alcistas, como dicta la teoría, y luego vienen los pullbacks delimitados por las ondas A, B y C. ¿Ya? Hay una teoría que nos dice que las ondas A, B y C luego pueden dar pie a nuevas ondas 1, 2, 3, 4 y 5, siguiendo con la tendencia que se había originado en un comienzo, y que simplemente sería una onda larga y un pullback de largo plazo que luego nos haría retomar la tendencia inicial. Sin embargo, hay otras teorías que nos dicen que estas ondas A, B y C luego se transforman en ondas 1, 2 y 3. Por ende, en definitiva, lo que tendrías que ver es si luego de el A, B y C del pullback de largo plazo comienza a retomarse la tendencia inicial con un nuevo 1, 2, 3, 4 y 5, o si la tendencia bajista se sigue prolongando durante una mayor cantidad de tiempo, transformándose el A, B y el C en un 1, un 2 y un 3. Ya, esa podría ser una respuesta. Pero aquí, Norberto, todo se basa en el seguimiento. Recuerda que esto es de largo plazo, por ende no debes tener mucha dificultad para poder hacer seguimiento a este tipo de patrones. Si te ausentas una hora del mercado o un día del mercado, no debes haber ningún problema. ¿Eso es más o menos lo que estaba buscando, Norberto? Si he respondido a tu consulta, por favor, da una notificación. Excelente. Bueno, señores, entonces estamos dando cerrado el webinar del día de hoy. Me gustaría que todos ustedes me enviaran alguna consulta, como les decía, a info@ierfx.com. Con alguno de ustedes estoy teniendo contacto directo a través de nuestras llamadas telefónicas. Si aún no tienen un ejecutivo, por favor soliciten enviando un correo electrónico a su contacto, solicitando que se le asigne uno para que les pueda explicar cómo acceder a este tipo de grabaciones, a este tipo de webinars, cómo pueden aclarar sus dudas de manera un poco más personalizada. Y en caso de que aún no sean clientes de FXCM, por favor también pónganse en contacto con un ejecutivo para poder aclarar las dudas que aún tengan y ellos puedan darles asistencia con respecto al tema. Muchas gracias por haber asistido, nos mantenemos en contacto. Dentro de la semana vamos a seguir con los webinars. Recuerden que pueden ingresar al calendario de webinars para poder observar cuáles son las siguientes publicaciones, y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, que tengan una muy buena sesión overnight y nos estamos viendo muy próximamente. Gracias.